Damos gracias a Dios. ¿Cuántos han sido ministrados por la palabra de Dios estos días? Ha sido extraordinario. Y gracias por aquellas personas que han venido de tan lejos y también de tan cerca para hablarnos de parte del Señor. Yo no sé si ustedes dan gracias a Dios por sus hermanos mayores. Gracias a Dios. Quiero pedirle que le demos gracias a, podríamos destacar a muchos, pero quiero darte gracias, Jerry y Cristian y Yamé, que recién salió. Yo creo que son nuestros hermanos mayores y que le podemos dar gracias al Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios con gratitud en esta noche, diciendo gracias? Aplaudamos al Rey. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios por nuestros hermanos. Aleluya. El que esté al lado de Hierro y de Cristian y de no sé dónde fue, amén, denle un abrazo, un beso y díganle de parte de todos los que estamos aquí en esta noche. Gracias, hermanos, por ser de tanta bendición para nuestras vidas. Bueno, gracias a Dios. El otro día fui a la cancha de fútbol. No fui precisamente a jugar, pero mientras caminaba por ahí por la cancha, me di cuenta que las líneas de la cancha estaban un tanto borrosas. Los que son futboleros yo creo que se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, mientras miraba la cancha dije, de aquí se puede meter gol de cualquier lado. Y si hay líneas borrosas en nuestra vida, significa que nos pueden engañar en cualquier momento. Y la verdad no sé si les ha pasado a ustedes estos días, pero la palabra ha hecho una muda de los pensamientos, una mudanza, un reemplazo, algo tremendo. Y cuando pensaba en estas líneas que han estado un tanto, o habían estado un tanto borrosas, porque yo no creo que después de estos 10 días nos vayamos engañados, sino que vamos a estar ciertos de lo que el Señor quiere hacer. Entonces, el Señor me decía, tienes que marcar la cancha, tienes que poner los límites. Y bueno, si a alguien le parece algo, le puse así, ¿no? Tengo que remarcar mi cancha, tengo que remarcar mi vida en torno a la palabra. Entonces, fíjense que muchas veces la pregunta es, ¿cuál es el problema más grande que tienes hoy día? ¿Te has hecho esa pregunta? A lo mejor alguien puede decir, bueno, es un problema de salud. No. A lo mejor alguien está diciendo por ahí, tengo una deuda que no he podido pagar. O tal vez alguien tenga algún problema con un hijo. O no sé cuál es, pero te quiero decir que hay respuestas, hay muchas en esta noche. Y el problema más grande que llegué a concluir en estos días, a la luz de la palabra, es que el problema mayor
soy yo mismo. Fíjense que tú y yo somos la causa de la mayoría de las dificultades que nos rodean. Porque decisiones que tomamos hoy día, ¿qué va a pasar? Van a tener una consecuencia el día de mañana. Y hemos dicho que todo nuestro actuar en estos días, que nos han remarcado una y otra vez a la luz de la palabra, los problemas los tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, dice en otra versión. Y por eso el proverbista Salomón nos encargaba una y otra vez, pongan atención, ¿dónde dijo? En los pensamientos. Dice Proverbios 4:23, ante todo guarda tu corazón, porque ellos determinan tu destino, tu vida. Entonces, yo creo que generalmente le echamos la culpa a todo el mundo, pero nunca nos hacemos cargo de las decisiones que hemos tomado, producto de lo que hemos creído. La pregunta es, ¿qué estás creyendo? ¿O qué habíamos creído hasta el día de hoy que nos está permitiendo hoy día tomar decisiones radicales? Así que, hermanos, yo quiero invitarles en esta noche, quiero que hagamos algo práctico a la luz de la palabra. Creer estas mentiras de Satanás, que por mucho tiempo a lo mejor ocuparon tu mente, ha hecho que paguemos consecuencias no baratas, muy altas. El apóstol Pablo, como lo hemos aprendido durante estos días, nos compartió allí Jerry, pero dice, pero hay otro poder dentro de mí, ¿no es cierto?, que está en guerra ¿con quién? Con mi mente. Hay una lucha, dice. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está, dice, dentro de mí. Creo que se fue la pila. Ahora sí, gracias. Entonces, dice aquí que hay una lucha permanente en nuestros pensamientos porque si creemos algo, tarde o temprano lo vamos a practicar. Por eso el proverbista también dice, creo que es en el Proverbio 23:7, dice, así tal como esta persona piensa, tal es. Como piensa Antonio, así es su actuar. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo durante estos días es que lo que hizo el pecado fue herir nuestras mentes, afectarlas al punto que afectó también nuestra alma, nuestras emociones y también incluso nuestro cuerpo, queridos hermanos. Aunque sabemos lo correcto, no lo hacemos, dice, porque hay una fuerza o poder en nosotros que no quiere que hagamos lo correcto. ¿No es así, querido Jerry? En la mañana, en la tarde nos compartías esto. Entonces, hoy día, ahora en estos pocos minutos, vamos a hacer dos cosas, hermanos. Vamos a rayar y poner en la mente, en nuestro corazón, primero, la definición, ¿qué es el pecado? ¿Qué significa? A la luz de lo que el apóstol Pablo en estos días nos habla. Y lo segundo es que vamos a ver las consecuencias que nos puede traer el pecado en nuestras vidas. Amados, teniendo esta meta en estos pocos minutos,
quiero invitarlos primeramente que definamos qué es pecado. El pecado es todo lo opuesto a Dios y al bien. Esta definición no tiene que ver con aquellos frutos del árbol, sino que tiene que ver con el tronco. Y siempre pensamos que el pecado es matar, robar, adulterar o hacer cualquier otro tipo de cosas, pero lamentablemente esas son acciones o frutos de este árbol. Los frutos del pecado son el resultado de tu actitud. Pensamientos, mentiras que habíamos albergado hasta el día de hoy. Y no por poco tiempo, por mucho tiempo. A lo mejor algunos de aquí estábamos luchando por cambiar la conducta, pero cuando el otro día Gerald nos dijo, les tengo una buena noticia. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo nos ha librado ¿de qué? De la compulsión de pecar. Eso vino a mudar mis pensamientos, y ya no tenía que luchar por cambiar, ¿no es cierto?, una conducta porque había sido infructuoso, sino que tenía que cambiar mi actitud y mudar mis pensamientos. Algo tenía que cambiar, algo tenía que salir de mi mente. Y bueno, y para eso estos 5 días que llevamos conociendo a Dios, el plan de Dios a través de Romanos, yo les quiero decir que para mí particularmente ha sido una mudanza. No sé para ustedes, para mí ha sido una mudanza. Conocer a Dios, su plan, porque cuando me miraba a mí mismo, no tenía ninguna esperanza. No sé si te ha pasado, a lo mejor, pero cuando miramos a Dios, tenemos esperanza. Amén, hermanos. Así que gracias a Dios, porque en estos días hemos aprendido a conocerle, y mientras yo decía en estos días, ¿quién eres tú, Señor? Bueno, me llevaba al Salmo 111, 7, dice, todo lo que hace Dios, ¿qué es lo que es? Justo y bueno. Y todos sus mandamientos son confiables, hermanos. Por lo tanto, todo lo que está escrito, todo lo que está en las Escrituras, es confiable para que lo creamos. Amén. Dios es justo. Y todo lo que hace, todos sus mandamientos son buenos. En otros salmos me pueden acompañar. Allí, Salmo 145, 9 dice, el Señor es bueno, ¿con quién? ¿Con algunos? ¿Con quién? Con todos. Yo pensaba en esto, ¿con quién nos gusta hacer el bien a nosotros? Con los que nos caen bien, ¿no? Pero el Señor, ¿a quién le hace el bien? A todos, e incluso a sus enemigos. El encargo es orar, ¿por quién? Por nuestros enemigos, por los que se han constituido enemigos. El Señor es bueno con todos, hermanos. Y si conocemos a Dios desde esa mirada, yo creo que muchos pensamientos van a mudar en estos próximos días. Mira lo que dice Job 34:10, dice, escúchanme ustedes que tienen entendimiento, todo el mundo sabe que Dios no peca, el Todopoderoso no puede hacer nada malo. Amén. Eso significa que los preceptos, los principios, la palabra, todo lo que Dios nos ha dicho en estos días es para nuestro bien. Amén. Amados,
El pecado no tan solo, como dijimos recién, es lo que se opone a Dios, sino que también el pecado es lo que se opone al amor. Amar, yo digo siempre, es pensar en otra persona. Me acordé de Ángel que un día nos hizo una pregunta. Nos dijo, ¿quién es el más importante en el matrimonio? ¿Qué puedes decir tú? Él respondía y tenía un mensaje al respecto. Decía, el otro. Pero cuando llegamos a casa cansados, ¿quién es el más importante? ¿Ah? ¿Cómo te gustaría que te recibieran en casa? Bien, ¿no es cierto? Con una mesita, con todo listo. Yo cuento esta historia muchas veces. ¿Qué pasa si tienes que hacer algo adicional al trabajo llegando a casa? ¿Quién es más importante? ¿Qué pasa si te espera una lavadora con ropa en estos días? O cocinar. ¿Eres bueno para cocinar, hermano? Le hablo a los varones. Sí, por lo menos hay uno. Aleluya. El pecado es todo lo opuesto al amor. Y como dice Aldi, siempre me dice, el amor se traduce en una palabra, me dice. Se traduce en tiempo. Tiempo. Es fatal cuando a un hombre a las 10 de la noche le dice, mi amor, tengo que hablar contigo. Y está en posición horizontal. ¿Le ha pasado, no? Amor es tiempo. Y cuando aquí en esta definición de que el pecado es todo lo opuesto al amor, muchas veces nos va a llevar a sacrificio, que hoy día no es muy popular hablar de sacrificio, ¿verdad? Por lo tanto, hay entidades que, digo yo, muestran el amor. El primero es, digo yo, la Trinidad. ¿Qué hablaba Jesús? Todo lo que él, Padre, le decía. Amén. Él no decía nada de lo que el Padre no le dijera por amor. El Espíritu Santo dice que no habla nada de lo que el Hijo, por amor. En el matrimonio hay amor, porque es una segunda entidad que podría manifestar el amor. Y el tercero, yo digo, es la iglesia. Y aquí yo creo que estamos en deuda. No es muy popular sacrificarse el día por otro, pero el Señor va y ha estado mudando nuestros pensamientos en estos días. Cada vez que hago lo opuesto, dice que cometo pecado. Todo lo que se opone al amor es pecado, según lo que ahí dice. Mateo dice que el pecado va a aumentar al punto de enfriar tu vida delante de otros. ¿Puedo recurrir a la mentira por amor? Voy a decir una mentirita blanca. ¿Existen las mentiritas blancas? No. El amor siempre nos va a llevar a la verdad, hermanos. Por lo tanto, mentir es pecado y finalmente es totalmente opuesto al amor. Mateo 24:12 dice que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se va a enfriar.
Queridos, el pecado, como tercera definición, es siempre egoísmo. Y el egocentrismo es aquello que muchas veces hacemos. ¿Para qué? Para agradarnos a nosotros mismos. Fíjense que, ¿quién es el número uno? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿O es Dios? ¿Es el Señor? ¿O tu hermano que necesita algo de ti? Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 39, en 2 mandamientos se cumple toda la ley. ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo? Amar a tu hermano. ¿Te ha gustado servir en estos días a tus hermanos? Y si no lo has hecho todavía, tienes la oportunidad de hacerlo. No te puso en esta vida para vivir para ti mismo. Tú y yo fuimos creados para amar a nuestro prójimo, pero generalmente los conflictos vienen a nuestra vida cuando nos centramos en nosotros mismos. Miren lo que dice Santiago 3:16. Dice, pues, donde hay ¿qué? Envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Hermanos queridos, a través del egocentrismo, del egoísmo, dice que se producen una serie de alteraciones en nuestra vida diaria. Y si hay algo que tenemos que rayar la cancha en esta noche, en nuestro corazón, es que tenemos que desechar toda envidia, ¿qué más? Y ambiciones egoístas. Si eso sale de nosotros, vamos a tener una relación correcta los unos con los otros. Y por último, en cuanto a definición, el pecado es no creer en quién es Dios y en lo que Él dice. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y juicio, en el verso 8 y 9. Y Jesús da a conocer cuál es el pecado de la humanidad. ¿Cuál es el pecado? Dice, el pecado de todo hombre es no creer en Jesucristo, no creer en lo que Dios dice de Jesucristo en el pasado, en el presente y en el futuro. Por lo tanto, la raíz del pecado es toda la incredulidad. Si no crees, si no creo en lo que Dios dice en su palabra, eso va a traer raíz. Y la raíz de todos los males, ¿cuál es? La incredulidad. En otra ocasión alguien me decía, ¿sabes qué? Sé que tengo que perdonar. ¿Cuántos creen y saben que hay que perdonar? ¿Sí? La pregunta es, ¿perdonas cuando alguien te ofende? Sí, lo creo. ¿Lo haces? No lo hago. Entonces no lo crees. Porque todo lo que creemos se evidencia con la obediencia. Lo que no creo, no lo voy a hacer. Y si el Señor nos dice que tenemos que perdonarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo. Cruzar la vereda muchas veces, ¿no? O como yo digo en otras ocasiones, tengo que cruzar el salón de un lado a otro. El pecado de no creer en Dios
en lo que Él dice. Fíjense que esto nos trae consecuencias fatales en la vida. Primer ejemplo que te puedo dar, que cuando te sientes muy temeroso, lleno de miedo, es porque no estás creyendo en sus promesas, hermanos. Si hoy día tienes miedo al futuro, miedo a perder el trabajo, miedo a algo o a alguien, es porque dudas de las promesas del Señor. Cuando te sientes impaciente es porque estás dudando en el tiempo perfecto de Dios. ¿Has ido alguna vez al médico? ¿Sí? ¿Te has puesto en una sala de espera alguna vez? ¿Qué pasa cuando el médico no llega a la hora? ¿Qué ocurre? ¿Cuántos se impacientan porque el médico no llega? Y empiezan a decir, ¿y este médico qué se cree? ¿No es cierto? ¿Por qué no llega? A nadie, hermano, le gusta estar en la sala de espera. Pero cuando nos ponemos impacientes es porque no estamos confiando en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Cuando te sientes amargado o resentido es porque no confías en la sabiduría de Dios. Y tú dices, ¿qué pasa cuando me siento culpable? Que no puede salir de mí este pensamiento. Es que no has confiado en el perdón de Dios. Por lo tanto, quien no cree en lo que Dios dice, está afectando su vida. Y si hoy día no has podido salir de algo que te ha afectado en tu conducta, es porque estás creyendo algo contrario a la palabra de Dios. Y tiene que haber en esta noche una mudanza en nuestros pensamientos. Y cuando te sientes fracasado o frustrado es porque estás dudando del poder de Dios. Cuando veo que nada ocurre con lo que estoy haciendo, con mis hijos, con mi familia, digo, parece que fracasé. Me siento frustrado. ¿Podrá hacer algo Dios sin intervenir? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. Dios lo puede hacer. Amén. Amados, el miedo viene cuando no crees en sus promesas. La impaciencia viene entonces cuando decimos, Dios te está tardando mucho. Yo quiero antes. Cuando alguien consigue una casa nueva, un carro nuevo, un auto nuevo, y yo no lo tengo, ¿qué haces? Yo debería tenerlo, decía el otro día. Ya voy a ir a Falabella, ¿no? Dios, hermanos, nos da lo que necesitamos. Y lo que tienes hoy día es lo que necesitas. ¿Cuántos dan gracias por todo lo que tienes? Le puedes decir al cielo, al Padre, gracias, Señor, por todo lo que me has dado al día de hoy. El Romanos, delante lo leyó, Gerald también, Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios hace que todas, ¿eso dice en tu Biblia o algunas? Todas las cosas, lo podemos leer juntos, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene a ellos. Lo puedes leer a tu hermano, vuélvete a alguien y dile, y sabes que Dios, dile así, hace que todas las cosas cooperen para tu bien. Dile, de quienes tú eres uno de ellos, de los que le aman, y has sido llamado según el propósito que Él tiene para tu vida. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos.
que nos anima a seguir adelante. Aleluya. Todas las cosas, todo lo que estás viviendo, todo lo que estás haciendo hoy día, si estás plantado, arraigado en la verdad de Dios, podemos decir un gran gracias. Amén. Gracias a Dios. Queridos hermanos, voy a ir más rápido. Sentirme culpable. La culpa llega hasta que la confesamos. Estos días nos han invitado a practicar la confesión. Yo creo que lo que dice Primera de Juan 1, lo habíamos olvidado. Qué importante. Tenemos la salida, hermanos. Decir a alguien, ¿sabes qué? He pecado en esto. He caído en esto. Quiero confesar, pedir perdón, restituir. Amén. Porque el arrepentimiento trae restitución. ¿Se recuerdan de Zaqueo? ¿Qué le dijo? El Señor le dijo, hoy ha llegado el reino de Dios a esta casa. ¿Y qué dijo Zaqueo? Señor, lo reconoció, ¿no? Si en algo he pecado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a devolver 4 veces lo que he robado. Por lo tanto, hermanos queridos, la restitución es parte de la transformación que viene por el cambio de la manera de pensar. Así que ¿hasta dónde llega nuestra culpa? Hasta la confesión. No cargues más errores de 20, 30, 40 años. El Señor nos ha llamado en este tiempo a vivir en su palabra. Dios te perdonó, ¿sí? Y te liberó en la cruz. Todos los decretos que eran contrarios a ti y a mí fueron clavados en la cruz. ¿Te da alegría eso? De saber, yo antes le decía, ayer te tengo una buena noticia. Dios lo pagó todo. Está todo clavado en la cruz. Amén. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está en la cruz, hermanos. Te da alegría de saber que está todo cancelado. Gloria a Dios por eso. Todo fue cancelado, según Colosenses. Dios no se quiere vengar de ti, hermano. Si estás arrepentido y has cambiado tu manera de pensar con respecto al pecado, abandona en estos días la culpa de una vez y para siempre. Y cuando te sientas frustrado, que no diste el ancho, que no has podido avanzar, bueno, yo creo que en esta noche podemos tomar una decisión frente a estas 4 definiciones. El único que te puede convencer, dice, cuando venga Él, dice, cuando Él venga. ¿Quién? ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Dice que Él nos va a convencer ¿de qué? De pecado, que es lo que estamos hablando hoy día. Y pecado es lo que hemos dicho, todo lo que se opone a Dios, todo lo que es contrario al amor, todo lo que hace dudar de su palabra. Él nos ha convencido en estos días, por medio del Espíritu Santo, que es necesario que hagamos un cambio en nuestra manera de pensar. El pecado del mundo consiste en esto: que niegue y que se niegue a creer ¿en quién? En Jesucristo, en Él. Y gracias a Dios por nuestra palabra. Dijimos que íbamos a definir, y segundo, rápidamente, vamos a ver cuál es la consecuencia del pecado en nuestra vida. Romanos dice que por lo tanto el problema no es con la ley. Es maravillosa la ley de Dios, ¿no es cierto?
Dice que vino a revelar nuestra condición de humanos. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está ¿dónde? Así arrancamos delante. ¿Quién era el problema? ¿O quién es muchas veces el problema? Yo mismo. El problema está en mí, dice, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, dice, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pero hay otro poder. Y aquí está la lucha permanente, hermanos. Cuando se borra la cancha, nos metemos en problemas. No sabemos cómo luchar, porque luchamos con fuerzas propias. Dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra. ¿Con qué? Con mis pensamientos, con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Amados, la causa de pecar es porque nacemos con este ADN. Desde Adán hasta el día de hoy, lo que era convulsión para pecar, gracias al Espíritu Santo que está allí en Romanos 8, nos provee la solución. Pero esta causa o problema, ahí en 1 Juan dice que si tenemos, a ver si podemos leerlo juntos, acompáñenme, 1 Juan. Primera de Juan 1, 5. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, aleluya, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmas que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero, aquí está el cambio de escenario. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos a nosotros mismos. Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios, porque tenemos una puerta abierta. Isaías lo declaró así: son sus pecados los que los han separado de Dios, y a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Lo segundo es que cada vez que pecas, algo se deteriora o muere en tu interior, hermano. El daño es interno y se refleja de manera externa. Por ejemplo, la falta de perdón muchas veces te lleva a una depresión profunda. No sé por qué estoy así. No sé por qué no tengo ganas de nada. La pregunta es, ¿hay algo que debas a alguien? ¿O alguien te debe algo y no lo has perdonado? La angustia, el miedo. Hay una palabra que se llama gastritis, úlceras.
Quiero tenerlo todo bajo control. Quiero estar sentado en el joystick de la vida. Si hay angustia y miedo en tu vida, lo más probable es que se note en tu físico hoy día, con crisis de pánico, gastritis, úlceras y cuantas otras cosas que produce esta opresión. La paga del pecado es la muerte, dice. Y la muerte llegó a Adán y Eva por no confiar en lo que Dios había dicho. El pecado, hermanos, nos destruye, aunque produce un poco de placer, dice la Escritura. Pero luego trae consigo la muerte. Santiago 1:15, acompáñenme también, veamos lo importante, 1:15, dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, esto es como una cadena, ¿no? Cuando se deja crecer, ¿qué es lo que trae? Muerte, separación. El pecado mata todo, hermanos. Da muerte a todo, es un asesino en serie, digo yo. Mata tu potencial, tu alegría, tu reputación, tus recompensas. Es tremendo si le damos cabida. Las consecuencias de pecar, dije, o de ir por el camino son ansiedades, adicciones, bulimia, cáncer, deudas y relaciones dañadas y cuantas otras cosas que muchas veces vienen, no todas, no todas. Cuando hablo de enfermedades físicas que están asociadas a una condición interior. Queridos, aparte de el pecado producir esta separación, también va a afectar a otros. Saben que el pecado podrá ser muy secreto, nadie lo conoce, tú puedes decir, es él y yo, pero dice la Escritura que pronto, pero siempre va a salir a la luz y siempre va a afectar a generaciones. En la Escritura habla de esto en varias ocasiones. Fíjense que en Números 32, es una historia un poco larga, pero Dios le dice a la tribu de Rubén que si no cumple su palabra, el pecado lo alcanzará. Eso lo pueden encontrar allí. Va a afectar a otros. En Números 16 habla del pecado de Coré, ¿se recuerdan? Dice que Coré y 250 más se rebelaron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Pagó él solo? ¿Cuántos más? Toda su familia y 250 más que fueron tragados, dice, por la misma tierra. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Yo siempre hablo cuando escondemos algo debajo de nuestra tienda. ¿Qué es lo que trajo al pueblo de Israel? Perder las batallas. Queridos, el encubrimiento, como lo que hizo Acán, como lo hizo Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan de Ananías? Hechos 5.
podríamos nosotros evaluar que el pecado fue quedarse con parte del precio. El de Acán, haber tomado algo que no tenía que tomar. Pero ¿cuál fue el pecado mayor? ¿O cuál fue la actitud? El encubrimiento. Queridos, esto afectó familias y generaciones. Y ha llegado el tiempo entre nosotros, delante de Dios, de revisarnos qué es lo que pudiera estar afectando a mi familia y a mis generaciones. Tal vez alguno no sabe la causa de por qué daña a otro, pero yo creo que ha llegado el tiempo de ir adentro de nuestro corazón y ya no digan más, yo soy así y punto, tienen que amarme como yo soy. No, si estamos produciendo un daño a otro, tenemos que ir y escudriñar nuestro corazón. No es muy popular lo que estoy hablando, pero es necesario que nos examinemos en estos días. Queridos amados, dice que el pecado puede alcanzarnos. Esta fue la advertencia que le hizo Dios a dos tribus, que si no cumplían su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros, dice, que su pecado los alcanzará. En Números 16:32 dice, la tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los que estaban allí en su casa, y todos sus seguidores que estaban junto a ellos, y además todo lo que poseían. Y por último, el pecado también hace daño a largo plazo. ¿Cuánto vivía el hombre? ¿Se recuerdan? Más o menos, primeros 900 y algo. ¿Cuánto vive ahora? ¿Cómo degradó? Afectó a largo plazo, ¿no? Los resultados no son inmediatos, hermanos. Es como una semilla que se planta y la cosechas en una temporada diferente. Adán estaban llamados a vivir ¿cuánto tiempo? Eternamente. Pero el pecado trajo una consecuencia, que es que produjo un daño a largo plazo. Gálatas 6, 7 y 8 dice, se cosecha. ¿Qué es lo que se cosecha? Lo que uno ¿qué? Siembra. Y si y si sembramos, dice, lo leo, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que ¿qué? Se siembra. Lo que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán, ¿qué dice? De esa naturaleza. ¿Y qué es lo que trae? Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar, aleluya, al Espíritu, del Espíritu, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Vida eterna. Así que no nos cansemos ¿de qué? De hacer el bien. No nos cansemos, hermanos, para cosechar
vida eterna, tenemos que vivir en el Espíritu. Cuando rompemos las leyes de Dios, los principios de Dios, se paga alto. Es lo mismo cuando se rompen las leyes naturales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si Domingo se tira sin paracaídas de un avión? Eso es fe, dice. Y vamos cayendo y dice, no, va todo bien, está todo. El Domingo dice, no, voy bien, no se preocupe. Hasta que aterriza. Y se rompe todo. ¿Qué ley rompió él? La ley de la gravedad. Si rompemos una ley de Dios, ténganlo por seguro que tendremos consecuencias. A lo mejor no hoy día, pero sí a largo plazo. Tarde o temprano, si no tomamos decisiones en este campamento, en estos días, tarde o temprano vamos a cosechar. A lo mejor no en esta generación, pero sí tal vez en otra, en nuestros hijos, en nuestros nietos. El pecado rompe, hermanos queridos, el cerebro, digo yo, nuestros pensamientos. E incluso rompe generaciones. Si alguien está hoy día luchando con algo y no ha podido abandonarlo, deja de luchar con eso. Raya tu cancha con la palabra. A lo mejor alguien aquí ha luchado con las drogas, con el alcohol, y con tanta otra cosa, con robar, mentir, y no sé cuál es con lo que has estado luchando. Te quiero decir que hay una generación que pagará el precio si no nos volvemos al Señor. La bendición puede también alcanzar, así como alcanzó la maldición a los hijos y a los 200 principales de Coré. La bendición también puede alcanzar generaciones. Y yo quiero que mis generaciones alcancen la bendición de Dios. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? Que tus nietos sean bendecidos. ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus nietos al Tata Samuel? ¿Cómo te gustaría? El Tata Samuel, aquel que perseveró en la palabra. Aleluya. El Tata Domingo. A ti, ¿cómo te quieres que te recuerden tus nietos, tus hijos, tus tataranietos? ¿Cómo te gustaría que digan de ti? Porque de David, teniendo un corazón de acuerdo al corazón de Dios, hubo generaciones que reinaron y que venían de sus lomos. Amén. Por amor a David, el Señor, su Dios, permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. ¿No te da esperanza esto? Que si nos volvemos al Señor, nuestras generaciones serán bendecidas. Aleluya. Queridos, esto es algo serio. Yo quiero que mis nietos alcancen. Quiero ver a mis nietos, a mis hijos, a mis bisnietos. Yo quiero verlos. ¿Tú quieres verlos?
Pero es el pecado que hemos definido en esta noche y sus consecuencias es algo serio. Y si tú y yo lo minimizamos, vamos a pagar un precio muy alto, consecuencias muy dramáticas. Burlarse del pecado es el inicio para comenzar a practicarlo. Si te ríes de una perversión, Satanás tiene una agenda contigo. Lo próximo es que lo practiques. ¿Dónde se ve esto? En la televisión. ¿Con qué te diviertes hoy día? ¿Cuál es la última serie? Donde se bromea con todo tipo de pecado, como la mentira, el engaño. ¿Te divierte? Porque las series hoy día no tienen otra cosa que engaños. Cuando vemos pecar, bajamos nuestras defensas. ¿Te ríes de alguien que se emborracha? ¿Alguien que tiene una adicción? Si te ríes, te produce placer, estás vulnerable hoy día. Amados hermanos, yo creo que el Señor nos ha invitado todos estos días a mudar nuestros pensamientos, a abandonarnos a su palabra. El proverbista Salomón lo advirtió de esta manera, dijo que el que se divierte de su mala conducta, con su mala conducta, es un necio, es un tonto. Pero el sabio se recrea ¿en qué? En su sabiduría. Queridos, perseveremos, como dice Romanos, en las buenas obras, no para ser salvos, sino que la salvación trae como resultado buenas obras. Perseveremos en las nuevas obras, buscando gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por el egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán, esto es inminente, hermano, el gran castigo de Dios. Resumen, el pecado es todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone al amor, todo lo que viene del egoísmo y todo lo que hace dudar de la palabra del Señor. Y esto viene por causa de una herencia. Naciste, pero no nos quedamos hasta ahí. Gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo nosotros y nos ayuda a salir adelante. ¿Cómo? Renunciando a ese rompimiento de la relación con Dios. Si pecamos, pero si andamos en luz y confesamos, nuestro abogado que está en el cielo, aleluya, tenemos abogado, nos reconcilió allá de la cruz. Cada vez que pecas tú y yo, algo se va a deteriorar más y más en nuestro interior. El pecado siempre va a afectar, aunque no lo creas y no lo quieras, siempre va a afectar a otros. Y finalmente dije que el pecado siempre va a traer daño a largo plazo. ¿Tú amas tu familia? ¿Sí? ¿Amas tus hijos? Yo amo mi familia. Y cuando llamé, dijo en la mañana, la mayor obra de Noé no fue construir un arca.
¿Cuál fue? Transmitir, hijo, la visión de Dios y lograr que toda su familia trabajara en pos de un propósito. Yo quiero invitar que hagamos algo en esta noche, hermanos. Todo parte en nuestra casa, en nuestra familia. Y les quiero invitar que podamos juntarnos con nuestras familias y tener un momento de oración antes de irnos. No es tiempo de saludarse, después lo pueden hacer. Es tiempo de orar juntos. ¿Y en qué dirección vamos a orar? Ponga atención, por favor. Si en algo en esta noche te has dado cuenta que has pecado contra tu familia, es tiempo de pedir perdón y de recibir el perdón. Y si hay algo que restituir en esta noche, yo creo que el Señor lo hace. Si hay alguien solo acá, súmate a una familia. Nadie va a estar solo. Vamos a tener un momento de volvernos al Señor y de revisarnos a la luz de la palabra.